comenzamos la semana pasada con este regalo de una nueva serie. Vamos a estar estudiando el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Vamos a seguir escudriñando la palabra de nuestro Señor, así que estamos súper contentos. Y nuestro Pablito, el Pablito Contreras, nos presentó la semana pasada los primeros 2 versículos, ¿ya?, de la carta a los Efesios. Lo que yo les voy a animar siempre, y todos nosotros se lo vamos a animar cada viernes, es que tengan sus Biblias a mano, que si tienen para tomar apuntes, tomen apunte. En mi caso yo tengo una Biblia, tengo otra más, pero esta no sé, es como mi regalona y tiene una letra muy pequeña, ¿ya? Entonces, lo que sirve muchas veces también es que ustedes traspasen la carta completa a un Word y que les quede más espacio y ustedes pueden estar ahí tomando apuntes, lo pueden imprimir. Solamente la carta de Efesios y eso les sirve también para estudiar, ¿ya? Así que les vamos a estar animando a eso, que ojalá lean la carta todas las semanas y así nosotros nos vamos a ir deteniendo cada viernes en algún versículo, en algún extracto de la carta en particular. Bueno, y el Pablo tomó esos 2 primeros versículos para utilizarlos a modo de introducción de la carta o de la serie completa. Y nos habló de varias cosas el Pablo. Nos habló del autor de la carta a los Efesios. ¿Quién es el autor de la carta a los Efesios? El apóstol Pablo. Nos habló el Pablito también de la audiencia, el contenido de la epístola. Y si alguno de ustedes se perdió el tema de la semana pasada, que fue por YouTube, hay una muy buena noticia, porque el tema ya está en YouTube, que fue por YouTube, no que fue por Zoom la semana pasada, pero ya está en YouTube el tema, ¿ya? Así que para aquellos que se lo hayan perdido pueden revisarlo y les va a servir muchísimo para el estudio. Y bueno, ¿se acuerdan que el Pablito también señalaba que la carta a los Efesios es un texto cristológico? Y quedó súper claro cuando veíamos los 2 primeros versículos. Se mencionan tan solo 2 versículos 3 veces a Cristo. Ya una carta enfocada netamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo y cómo eso también va a impactar en nuestras vidas, nosotros como creyentes, como seguidores de Jesús. Y hoy día no va a ser la excepción tampoco, porque vamos a continuar con los 5 versículos siguientes, ya del versículo 3 al versículo 8, como muy bien leyó el Cevita, que por ahí está, no lo veo, pero el Cevita, ya, así que vamos a seguir con ese pasaje. Y les voy a invitar a que lo volvamos a leer, ¿ya? Si tienen ahí sus Biblias, sus teléfonos, y dice así, desde el versículo 3, capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¡Guau! Fueron solo 5 versículos y el Señor nos entrega tanto en tan solo 5 versículos. Y bueno, nos vamos a detener en profundizar en 2 ideas principales, ¿ya? La primera es alabemos a nuestro Dios. Le puse signo de exclamación. Alabemos a nuestro Dios. Esa es una primera idea. Y la segunda es que nosotros somos receptores de toda bendición espiritual en Cristo. En Cristo se repite mucho también en esta carta. Comencemos con el primer punto. ¿Por qué alabemos a nuestro Dios? Deténganse ver en sus Biblias el versículo 3. Nuevamente, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que hace Pablo, luego de los 2 primeros versículos en los cuales presenta sus credenciales de apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, es decir, él deja muy claro que su autoridad no proviene de ningún título humano, ¿cierto? De ningún apellido, ninguna otra razón de este mundo. Dice el tiro que su autoridad proviene de Dios mismo. Por lo tanto,
luego de presentar sus credenciales, enfocando al Señor, comienza con una alabanza a Dios. ¿Sí? Y Pablo, si ustedes se fijan, después del versículo, desde el 4 en adelante, nos comparte cuáles son las bendiciones espirituales. Y está a punto de describirla y señalarla, ¿ya? Cuáles han sido entregadas por gracia a nosotros, por parte de Dios. Pero no lo hizo sin antes dar gloria a Dios y honrar su nombre por ello. Es tan importante, chiquillos, detenernos en este hecho de antes de poner quizás atención en lo que vamos a recibir o que ya recibimos, de hecho, nos podamos detener a alabar al Creador por su bendita misericordia y por su amor. Eso es una alabanza que hace Pablo. Y me preguntaba también cuántas veces nosotros en nuestras oraciones a veces vamos tan directamente a lo que necesitamos o deseamos satisfacer antes que bendecir el nombre del Señor, ¿cierto? Antes de decirle lo maravilloso que es, lo majestuoso y lo agradecido que estamos por lo que ha hecho por nosotros. Y también me preguntaba, ¿vivimos realmente gozosos por lo que Cristo ya hizo con nosotros? ¿Vivimos con un corazón agradecido ante el Señor? Y recordaban en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, cuando Jesús le responde a sus discípulos cómo debían orar. ¿Se acuerdan que Jesús le dice, ustedes pues oraréis así? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo les voy a mencionar acá algunos pasajes complementarios de la Biblia que no están en la diapositiva, pero lo pueden ir anotando. Y por otra parte, como el tema queda grabado también después en YouTube, lo pueden revisar también, ¿ya? Pero acá lo importante es que Jesús mismo, Dios mismo, nos dice cómo tenemos que orar y cómo tenemos que dirigirnos al Padre. ¿Y qué es lo que dice? Lo primero, santificado sea tu nombre. Luego, en Primera de Tesalonicenses 5, en el versículo 18, Pablo dice a Tesalónica, dad gracias en todo. Dice, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Filipenses 4, versículo 6, que es un pasaje, un versículo que yo me suelo acordar constantemente, y de hecho animo mucho a mis hermanos y hermanas y a ustedes con ese versículo, porque ¿se acuerdan cuál es? No? Filipenses 4, 6 es, por nada estéis afanosos, que es lo que más nos suele pasar. Por nada, no se preocupen por nada, dice el Señor, sino que presenten todas estas peticiones delante de mí, en oración y ruego, y dice con acción de gracias. Entonces el Señor nos está llevando en su palabra a eso, a agradecer, a bendecir su nombre, a alabarlo, a honrar su nombre. Entonces, esta alabanza, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, proviene de un corazón agradecido, ¿cierto? Que reconoce las bondades de Dios. Y nuevamente me preguntaba, ¿qué pasa con nosotros en lo más profundo de nuestro corazón? Y lo planteo ¿por qué? Porque muchas veces vivimos un cristianismo guiado muchas veces también por el anhelo de la comodidad o de que se satisfagan nuestros deseos inmediatos. A veces son deseos legítimos, pero no necesariamente en los tiempos del Señor. Entonces a veces queremos eso, ¿ya? Y exigimos. Y eso es lo que nosotros podríamos llamar un cristianismo egocéntrico y no cristocéntrico, cuando el cristianismo debería ser cristocéntrico, ¿sí? Y más bien está como guiado por nuestros propios deseos. Entonces dice, como si el centro de nuestra existencia e incluso de la existencia de Dios fuéramos nosotros mismos, ¿no? Y no es así. Entonces, tomé algunos ejemplos del material del discipulado fundamental. Yo sé que hay algunos de acá que ya se han discipulado, otros que están en proceso, quizás han compartido algunos de estos ejemplos y los encontré tan buenos. ¿De qué manera sacamos muchas veces a Dios del centro? Y en vez de comenzar con esta alabanza al Señor, estamos nosotros. Por ejemplo, cuando nos enojamos con Dios
porque no contestó las oraciones como queríamos y en el tiempo que queríamos. Es como, Señor, te pedí compañía, pero no que toda mi familia se viniera a mi casa. ¿Cierto? Como, Señor, o si no, cuando nos frustramos porque permite circunstancias a las cuales no les encontramos ningún sentido. Así como, ¿por qué permites que me cambie de casa y pierdo la pega? Como, Señor, si sabías que me iba a cambiar y todo, ¿por qué? Y a veces nos frustramos con el Señor, ¿ya? Luego, cuando caemos en rebeldía o incredulidad, porque ha permitido sufrimiento y escasez en nuestras vidas. Por ejemplo, Señor, si soy tu hija o soy tu hijo, si me amas, porque podemos caer incluso en ese recurso, si me amas, ¿por qué permites que esté enferma? ¿Por qué, Señor, tengo que estar con este diagnóstico? Y cuando también nos desilusionamos con Dios, porque no cumplió nuestros sueños, expectativas, metas. Señor, yo a los 30 años ya quería estar casada, con hijos. He hecho todo lo que me pides. ¿Qué más tengo que hacer? Y nosotros estamos ahí, como planteándole al Señor los tiempos, en vez de ser al revés. Y el último ejemplo, cuando tomamos decisiones sin considerar a Dios y su palabra, decidiendo según nuestra voluntad y en función decidiendo según nuestra voluntad y no en función del reino de los cielos. Es como, me cambio nomás de región, me ofrecieron una nueva pega, bueno, buscaré iglesia por allá. Y no hubo ningún tiempo previo quizás de buscar consejo, de buscar en la palabra del Señor, de estar en oración, que el Señor nos vaya guiando y nos dé esa paz. ¿El Señor nos puede trasladar de ciudad? Sí, sí. Si Él quiere nos traslada de país, no nos lleva a lugares recónditos. Pero si es su voluntad guiado, bueno, nada va a pasar por sobre la voluntad del Señor, por sobre su soberanía. Pero nosotros como hijos e hijas de Dios estamos guiados por el Señor, por su Espíritu Santo. O también cuando a veces digo también filo, me gusta él o me gusta ella y se ve buena persona, me acompaña a la iglesia, no es convertida todavía, pero se ve buena gente, le damos nomás, ¿ya? Y también pasamos por alto los consejos, pasamos por alto la búsqueda del Señor. Y todo esto son ejemplos, yo creo que más de alguno de nosotros nos ha pasado, sino a todos, para que alguno de ustedes no se sienta mal y diga, no, yo, qué terrible, ¿qué voy a hacer? Nos ha pasado y es porque tenemos que estar luchando con nuestra carne caída constantemente. Y por eso creo que es un muy buen recordatorio cuando comenzamos con este versículo 3, que es la alabanza a Dios. Antes de repasar estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando en el versículo Pablo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, es decir, ¿está señalando que Dios nos va a bendecir algún día? Si ven ustedes el pasaje, dice, bendito, ¿sí?, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. Seguimos en el versículo 3. Ahí está diciendo Pablo entonces que Dios algún día nos va a bendecir. Si vemos el tiempo verbal de bendijo, nos bendijo, ya es algo concreto, ¿sí?, algo ya real. Ya son nuestras esas bendiciones. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios no vivimos corriendo tras una bendición, una recompensa, ¿sí?, o ganarnos algo, sino que ha sido entregado como un regalo por parte del Señor. Y desde nuestra lógica humana, esto puede generarlo igual un cortocircuito, porque estamos súper acostumbrados también que para ganar algo hay que merecerlo, ¿sí? Hay que entregar algo para poder ganarlo. Y me acordaba mucho también de la Reforma protestante y todo lo que ocurrió y decir, la salvación no es por obras, es por gracia. Es por medio de la fe en Cristo. No tienes que hacer nada, solo creer que Jesús es tu Salvador y tienes ahí la salvación eterna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? No tengo que pagarle a nadie, no tengo que barrer, no tengo que hacer caridad. No,
creer en Cristo y obviamente teniendo un corazón regenerado, después nosotros las obras que hacemos van a reflejar a que Cristo está en nuestra vida, ¿ya? Porque ya vamos a rebosar de amor y vamos a querer compartir ese amor con nuestro prójimo. Y amén también. Entonces debemos nosotros estar o esforzarnos para estar apegados a Cristo, ser llenos del Espíritu Santo para poder obedecer sus mandamientos, para poder reflejarlo, para poder ser una ofrenda con olor fragante a nuestro Señor a través de nuestro andar como hijos, ¿sí? Por lo tanto, además, hay más, ¿ya? Les hablé de toda bendición espiritual y dice toda. En esa palabra también nos vamos a detener, porque no es un porcentaje de las bendiciones espirituales que nos entrega el Señor, sino que es todas. Y cuando el Señor nos dice eso, Dios, es porque todo es todo, ¿sí? Si lo dijéramos alguno de nosotros, podríamos creer que quizás después va a haber alguna modificación, un reajuste, pero en el caso del Señor, no, porque es un absoluto. Ahora bien, estamos hablando de bendiciones, ¿cierto? ¿Y a qué tipo de bendición se refiere? ¿Qué es lo que aparece en el pasaje? Espirituales. Sí, bendición espiritual, por lo tanto no es carnal, sino que es sobrenatural, es eterna. ¿Ya? Esas dimensiones tienen estas bendiciones espirituales. Pero Dios se encarga de todo. Amén. Dios se encarga de absolutamente todo, Él es soberano. Si bien ahora no les voy a señalar las bendiciones específicas, porque vienen en los próximos versículos, lo vamos a retomar en la idea 2, igual vamos a continuar, ¿ya? Sabemos entonces ahora que esas bendiciones espirituales no son bendiciones materiales, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que Pablo nos está refiriendo a que nosotros vamos a ser bendecidos con autos, con casas, con grandes empresas, con sueldos millonarios. ¿O sí? ¿A eso se refiere Pablo? ¿No? No, Pablo no se refiere a ese tipo de bendiciones. No apunta a la prosperidad, ¿ya? No apunta a los tesoros de la tierra. ¿Qué le pasa a los tesoros de la tierra, a los que acumulan tesoros de este mundo? ¿Duran para siempre? Se corroban y se los come la polilla. Exacto. Como en Mateo 6:19 dice, los tesoros de la tierra que la polilla y orín corrompen. El Señor nos bendice con algo que va más allá, que es eterno. Eso sí, sin duda Dios igual nos provee todo lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Y a algunos les puede bendecir materialmente en abundancia. Y eso también lo reconocemos que proviene del Señor. También nos puede bendecir materialmente y no hay ningún problema. Pero ya sea que el Señor nos bendiga materialmente con mucho o poco, nosotros sabemos que somos mayordomos fieles al Señor y administramos para el reino de Dios y su gloria, ¿sí? Y bueno, nos encontramos con que toda bendición espiritual además dice en los lugares celestiales. ¿Ya? Ese es otro elemento importante que nos dice Pablo. Y con eso se refiere a donde reina Cristo, donde se dan a conocer los propósitos de Dios para Cristo, donde viven ahora los creyentes nosotros y seguimos luchando contra el mal. El ahora ya todavía no, ¿sí? Somos ciudadanos del reino de los cielos que seguimos caminando en esta tierra, batallando con nuestra carne, batallando con el mundo, batallando con el enemigo, pero sabemos que va a llegar un momento en que el Señor va a retornar y va a hacer todo nuevo, ¿ya? Y vamos a poder despojarnos de esta carne caída, vamos a tener cuerpos glorificados, ya no vamos a tener que luchar con nuestra maldad, con nuestros pensamientos, ¿ya? Vamos a poder vivir conforme al diseño original de nuestro Señor. Entonces, estas bendiciones espirituales son bendiciones seguras, eternas, ¿sí? Que no se corrompen, ¿ya? Y nos son imputadas a nosotros en Cristo, nos la entrega el Señor a nosotros, ¿ya? No nos hace como una entrevista primero, es como, a ver Panchito, pase para acá, cuénteme cómo ha estado su vida, cómo se ha portado, ha tenido malos pensamientos. No. El Señor viene, Panchito, a un costado,
lo eligió, lo adoptó. Tome, estas son sus bendiciones. Todas esas son bendiciones espirituales, ¿ya? Entonces, ante esto que es maravilloso, y eso yo creo, chiquillos, también les animo que siempre le pidamos al Señor que no nos dejemos de maravillar de su palabra, no nos dejemos de maravillar de lo que Él ha hecho a través de su Hijo, ya, de Jesucristo. Y porque es por medio de Él que tenemos acceso a estas bendiciones espirituales, por medio de la obra de Cristo, ¿ya? Por lo tanto, bendito sea Dios. Y ahí me acordaba de Juan 3:16, que me imagino que la mayoría lo conoce, pero lo voy a volver a decir. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que estamos viendo acá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo. Y todos los que creemos en Jesucristo podemos tener acceso a esta vida eterna, que es una de estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales, ¿sí? Entonces, ningún acceso a bendición espiritual tendríamos si no es por ¿quién? Por Cristo, por el sacrificio perfecto de la segunda persona de la Trinidad. No tendríamos ningún acceso si no es por Cristo, digno de alabanza, de gloria, quien se entregó voluntariamente para ser muerto en la cruz. El acceso a todas estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales requirió el derramamiento de la sangre de la segunda persona de la Trinidad en una cruz, un cordero sin mancha, sin pecado, que el Señor fuera clavado en esa cruz, que viviera en este mundo como verdadero hombre, en perfecta sumisión y obediencia al Padre. Esa era la gran excepción con el resto de la humanidad, ¿sí? Pasó frío, pasó hambre Jesús, pero vivió en perfecta obediencia y sumisión al Padre. Y su camino en la tierra fue un recorrido hacia la consumación de la liberación de su pueblo de la esclavitud del pecado. Eso era lo que Jesús tenía en mente. Era su recorrido hacia la consumación de la liberación de su pueblo a través de su muerte en la cruz, resucitándonos a todos conjuntamente con Él. Nos resucitó espiritualmente, estábamos muertos. Y en Efesios 2, lo vamos a ver después más adelante, pero como también dice Efesios 2, de los versículos 4 al 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? Hermosa la obra del Señor. Y por eso es hermoso comenzar reconociendo a Dios por sobre todas las cosas. Que nuestro corazón con gozo pueda exaltar al Señor. Entonces, no tengo que dar por sentadas estas bendiciones que recibo de parte del Señor. Me tengo que admirar de su grandeza, admirar de ese amor que no tiene comparación, de su compasión, de su misericordia, porque nos apartó para vivir para Él, ¿ya? Y en Él, en Cristo. Vamos al segundo punto. Se llama Somos receptores, el título. Somos receptores de toda bendición espiritual en Cristo. Súper. Y en ese segundo punto hay dos subpuntos, que no sé si es eso. Y ahí están las bendiciones espirituales. Así como, ¿cuáles eran? Esas son. El haber sido escogidos por Dios, haber sido adoptados por Dios, redimidos por el Señor, perdonados por el Señor. Hay más bendiciones espirituales, pero están en los próximos versículos, pero no voy a hacer ningún spoiler, ¿ya? Por hoy me voy a quedar con las bendiciones ya pasadas, o la bendición pasada, que es la elección, ¿cierto? Y la adopción. Y la bendición presente es la adopción, ¿ya? La pasada es que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y vamos a ver el pasaje.
El versículo 4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces nos escogió. Ahí hay una elección. Y en Él, en Cristo. Por eso les digo que es tan clave acá. Constantemente vamos a ver versículo tras versículo la figura de Cristo. Cuando se habla después del amado, es Cristo también. ¿Ya? Entonces, también nos escogió, y acá claramente en el versículo 4 se ve que con un propósito. Era para que fuéramos santos y sin mancha, ¿sí? Delante de Él. Les quiero recordar un poquito el contexto histórico-cultural de Efesios. ¿Se acuerdan un poco lo que pasaba ahí en Éfeso? ¿A quién idolatraban? ¿A quién? Muy bien. Benjita, preocúpate. Está la Moira ahí. Lo pillaste tomando apunte. Muy bien, Moirita, como dices tú. A Diana, ¿cierto? Había una veneración por la diosa Diana. Gracias, Pablito. Y abundaba la brujería. Ese era el contexto, ya pagano. Entonces, si pensábamos en los efesios, estaban todos muertos espiritualmente. Creían que estaban vivos, pero estaban todos muertos espiritualmente. Y de ese contexto, que uno podría decir, no, como es, a ellos sí como, que es malo lo que voy a decir, pero entonces nos puede pasar por la mente, es como mejor no le voy a ir a predicar porque ¿qué se van a convertir? Mal, mal la doctrina de base. Tenemos que ir igual, si el Señor nos manda, tenemos que ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaban todos muertos espiritualmente, de ese contexto, Dios ya tenía apartados, tanto a judíos como a gentiles, para ser hijos suyos, ¿ya? Entonces, claro, yo les digo, en algún momento todos muertos espiritualmente, pero el Señor usa a Pablo, al apóstol Pablo, para entregarles el Evangelio, y muchos se convierten, ¿sí? Y esta carta, de hecho, le habla a los santos y fieles, ¿cierto?, en Cristo Jesús. Tanto judíos como gentiles creyentes, ya con un corazón entonces regenerado. Y bueno, como les decía, de ese contexto Dios ya tenía apartado, desde antes de crear el mundo, tenía apartado a muchas personas que habitaban en ese lugar. Y el poder del Evangelio los iba a transformar, a aquellos escogidos los iba a transformar. Los cuales entonces, una vez regenerados sus corazones, ¿qué es lo que pasó después con los efesios? Desecharon la brujería, eso pasó, y la idolatría a Diana. Y además hicieron algo que el Pablo también nos compartía la semana pasada. Hicieron una tremenda fogata, no para guitarrear, no, para quemar. Te pusiste al día, Benjita. Todos los libros que en su pasado veneraban, los quemaron. Y eso, que antes tenía tanto valor para ellos, dejó de tener valor, porque el Señor transformó sus corazones, les quitó el velo, los sacó de las tinieblas y los llevó a la luz de su verdad. Quemaron esos libros. Ese material que era tan valioso antes terminó siendo material de combustión nomás, ¿ya? Se transformó en ceniza, sin ningún valor. Y entonces aquellos que se encontraban siguiendo las corrientes del mundo, hijos de desobediencia, Dios impactó sus vidas. Aunque no teníamos fe, quizás los demás no, que se iban a convertir, sí, porque el Señor los había apartado, los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y llegó el momento, sus tiempos, que los llamó. Fueron transformados, regenerados. Y Dios impacta sus vidas, les resucita espiritualmente y los traslada de la ignorancia, de las tinieblas, al conocimiento de Dios. Entonces, es importante acá recordar también que Dios elaboró el plan de salvación antes de crear todas las cosas, ¿ya? Porque a Dios nadie lo toma por sorpresa, no es como que Dios creó a la humanidad y es como, oh, chuta, y pecaron, pucha, qué decepción, ¿no? El Señor sabía lo que iba a pasar. Y lo que hizo
El Señor sabía que la humanidad se iba a corromper, que se iba a alejar de Él. Pero ya Dios tenía este plan perfecto, cuyo objetivo era su propia gloria. Porque sí, chiquillos, de repente también podría chocarnos y decir, pero ¿por qué todo para la gloria de Dios? ¿Por qué todo para la gloria de su nombre? Porque eso es lo justo. Porque esto no se trata de nosotros, ¿ya? Se trata de la justa gloria al Dios del universo, que nos hace partícipes de su plan y nos convierte en su nación santa. Cuando nosotros queremos que las cosas sean para nuestra gloria, eso se llama egocentrismo, egolatría, vanagloria, ¿ya? Pero en el caso de Dios, eso es lo justo, porque Él es el que reina. Él es el que sostiene el cosmos, ¿ya? Todo lo sostiene Él. Y en relación a esta elección, que el Señor nos aparta, a veces te has encontrado pensando, y esto para que obviamente lo reflexionen internamente, decir así como, oye, en realidad soy súper buena sierva o súper buen siervo. El Señor debe estar contento conmigo. Con razón me eligió. Claro. Mérito. Y así. Y uno va, y claro, por fuera nadie ve lo que está pensando o lo que estamos sintiendo en nuestro corazón, y capaz que estamos así. No, next. La elección no tiene que ser motivo de orgullo, sino de agradecimiento y humildad a nuestro Señor. Fue la voluntad de Dios escogernos. El Señor sabía los pecados que íbamos a cometer. Sabía lo que íbamos a mentir. Las veces que íbamos a correr tras ídolos, sexo, dinero, poder, estatus, etc. Pongan más y más. Aún así, es concertado este plan divino como obra trinitaria desde antes de la creación de todas las cosas. Por lo tanto, no es mérito nuestro, como decía el Vejita, es mérito del Señor, y a Él es toda alabanza. Vamos al versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinados como destinados de antemano, ¿sí? Para ser adoptados. Por lo tanto, nosotros fuimos predestinados para ser hijos del Señor, y nosotros ya hemos sido adoptados. Esa es la bendición presente, ¿sí? La bendición pasada es que fuimos apartados, escogidos antes de que existiera cualquier cosa. Solamente era la maravillosa existencia de Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Pero esta bendición presente es que hemos sido adoptados. Y podemos llamar a Dios, ¿de qué manera? Padre. Podemos llamar a Dios Padre. Antes éramos extraños. Rechazábamos a Dios. No lo adorábamos. Obviamente seguíamos cualquier otra cosa, cualquier ideología, cualquier objeto, persona para adorar, ya que es idolatría. Pero el Señor nos rescató, nos adoptó y nos hace parte de su familia espiritual y además coherederos del reino. Y en Efesios 2, versículo 19, también dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso le decía Pablo a los gentiles, ya creyentes. Ya no eres extranjero, ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora todos nosotros, todas nosotras somos parte de la familia de Dios. Y a propósito de la adopción también me preguntaba, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Con el Padre, ¿lo vemos como Padre? En mis oraciones, ¿cómo me vinculo, me dirijo al Señor? Yo sé, chiquillos, chiquillas, que para muchos puede ser difícil incluso relacionarse con Dios como Padre, también por historias, ¿sí? De las propias figuras paternas del Padre terrenal, que quizás o no cumplió las expectativas, o hay muchas historias que pueden ser muy dolorosas, o incluso a un padre ausente. Pero ¿saben? El Señor tiene el poder para restaurarlo. El Señor lo puede restaurar.
El Señor nos enseña a vincularnos con Él como Padre. Y Él nos unió íntimamente por medio de Cristo. Y es tan importante recordar eso también, porque si estamos unidos por medio de Cristo, esa unión no se va a deshacer nunca. Eso es para siempre, porque no depende de nosotros si nos portamos bien o nos portamos mal. No es que si de repente nos está costando, no sé, pasar tiempo con el Señor, me estoy dando cuenta que, estoy mandando un condoro tras otro, es como, el Señor ya no me quiere tanto, no me ama tanto. Me da vergüenza orar y hablarle al Señor y pedirle perdón, porque el manso condoro que me mandé me da plancha. No, el Señor, estamos unidos por medio de Cristo y nos ama. Y Cristo murió por todos los pecados que ya cometimos, que cometemos y los que vamos a cometer. ¿Ya? Es un amor incondicional. Se basa en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy somos cuidados por nuestro Padre. Eso sí tenemos que tener claro, aunque a algunos quizás les pueda costar ver esta figura del Padre, relacionarse con Él. Aunque les cueste esa relación, reciben igual los cuidados del Padre. ¿Ya? Nuestro Padre Celestial nos ve como hijos e hijas. Él nos provee alimento, vestimenta, techo. Aquí no estoy hablando de lujos, estoy hablando de cubrir nuestras necesidades. ¿Ya? Él nos corrige también, nos disciplina, porque nos ama. El Padre nos acercó a Él por medio de su Hijo. Y lo entregó también. El Padre entrega a su Hijo unigénito para ser sacrificado y así poder nosotros ser adoptados, ¿ya? Y establecer esta relación íntima con Él. Vamos al versículo 6. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ya? Entonces, antes decía que habiéndonos predestinado para ser adoptados, ¿cierto? Hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, no por méritos nuestros, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado también destáquenlo, porque es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, tanto la elección como la adopción no son méritos nuestros alguno, no se trata de nosotros, sino de la gloriosa gracia de Dios. Como veíamos en la elección, nosotros no tenemos ningún rol ahí más que el de recibir esa tremenda bendición, ¿cierto? La elección se llevó a cabo antes de que existiéramos, como les mencionaba, y una vez nosotros creados por Dios, la adopción se ejecuta por medio de Cristo. Entonces no hay espacio para vanagloria, ¿ya? No hay lugar para el reconocimiento de nuestras obras como una razón para ser escogidos, ¿sí? Algo debía haber hecho, o el Señor sabía que yo iba a tener tan buen corazón, que de repente creemos eso. Y claro, y el Señor en su palabra viene y nos dice que nuestro corazón es engañoso. Así que cuando alguien esté así, no tengo muy buen corazón, acordémonos que la Biblia dice el corazón es engañoso, ¿ya? Y acordémonos que en Isaías 64, versículo 6, dice además: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sí? En Romanos 3, Pablo dice además que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Ya? Somos aceptos en Cristo, en el amado, y es para alabanza de la gloria de su gracia, la gracia, que es un regalo inmerecido. Con estos pasajes sabemos, no lo merecíamos, y aún así lo hemos recibido, ¿ya? Por amor de Dios. Y así como en el Antiguo Testamento, ahora los voy a llevar muy brevemente al Antiguo Testamento, en medio de un diluvio. ¿Se acuerdan cuánto duró el diluvio? Muy bien. Miré a la Moira por si acaso, pero te quiso dar el chance, me hizo un gesto. 40 días, 40 noches, un diluvio. Ahí Dios preservó la vida ¿de quién? En ese diluvio. ¿De quién? Ya, los dos chiquillos no quieren. Muy bien, ¿quién lo dijo? ¿No, Mariel? Muy bien, muy bien.
preservó la vida de Noé y su familia, sí, por medio de un arca que les mandó construir, ¿cierto? Así, haciendo este símil, esto es una sombra nomás, ¿ya? De lo que realmente vivimos en Cristo, en el amado. Nosotros en Él somos integrados a la familia de Dios y nuestras vidas son preservadas, pero por la eternidad, para la gloria de Dios. Vamos al segundo subpunto, ya nos queda poquito. Las siguientes bendiciones espirituales en los lugares celestiales es ser redimidos y perdonados en Cristo. Leamos los versículos 7 y 8. Son los últimos. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según sus riquezas, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando comienza el versículo 7 dice, en quien, pongan ustedes con una flechita entre paréntesis, en el amado, en Cristo. A eso se refiere, porque viene del versículo anterior. Entonces nosotros sabemos que en este caso, ¿qué es lo que destacamos? Estamos destacando la redención, ¿cierto? Y estamos destacando el perdón de nuestros pecados como estas bendiciones espirituales. ¿Adquirimos una deuda en el jardín del Edén como humanidad? Sí. Impagable, por lo demás. O sea, más que deuda, perdón. Cometimos un delito. Cuya sentencia fue desastrosa. Transgredimos la ley de Dios. ¿Sí? Y estábamos sentenciados a vivir apartados de Dios, porque nos alejamos de Dios. ¿Sí? Al desobedecerle. ¿Por qué? Porque además decidimos pisotear su gloria. ¿De qué manera? Adorando cualquier cosa o cualquier persona que no fuera Dios. Más Dios nos hizo libres de la esclavitud. Ahí es, Dios nos redimió. ¿Sí? Dios nos redimió, nos hizo libres de la esclavitud por medio del perdón de los pecados a través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Y ese sacrificio muestra las riquezas de la gracia de Dios. ¿Sí? Tremenda, este regalo inmerecido, esta riqueza que es entregar su propia vida, Jesucristo entregar su propia vida por nosotros. Nosotros que nos pedimos rescate, porque no sabíamos que necesitábamos ser rescatados tampoco, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No estábamos conscientes que nuestro destino era la muerte eterna. No sabíamos que estábamos muertos, ¿cierto? Espiritualmente. En Efesios 2, del versículo 4 al 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El pasaje que yo les leí hace un ratito, nuevamente, por gracias sois salvos. A través del perdón de nuestros pecados por medio de Cristo, nuestra relación con el Padre ha sido restaurada. Hoy, de hecho, somos santos y justos ante el Señor, pero por la obra de Cristo, no por nosotros, por la obra de Cristo. Sin dicha obra no podríamos dirigirnos al Padre. No podríamos ser el templo del Espíritu Santo. Somos hoy templo del Espíritu Santo, a pesar de que seguimos luchando con nuestra carne caída, pero es una lucha, ¿cierto? Así como la elección no tiene que ser un motivo de orgullo, tampoco tiene que ser un motivo de abusar de la gracia y decir, total, ya fui, ¿cierto? Elegido, apartado, y me comporto como quiera, la salvación no se pierde. No es para abusar de la gracia. Es para vivir en adoración constante a nuestro Señor, con un corazón agradecido. Y bueno, para finalizar ya, chiquillos, mencionarles, recordarles, como dice en 1 de Pedro, que nosotros tenemos además una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, en 1 de Pedro 4. Eso es lo que nos entrega como bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Estas bendiciones son eternas, seguras. Nadie nos las puede arrebatar. Nadie.
nos la puede arrebatar, porque proviene de nuestro Dios, que es fiel y verdadero, y además que es por medio de la obra de Cristo, ¿ya? La cual fue consumada en la cruz, al morir y resucitar. Hoy quiero llevarlos también a cómo animarlos de nuevo, y me animo, porque sé que el Señor nos anima a todos nosotros, a que si bien estamos viviendo en este mundo y estamos en particular actualmente en un contexto sociopolítico bien tempestuoso, ¿ya? Está bien álgido, muy incierto por lo demás, recordemos dónde está nuestra identidad, ¿ya? Nosotros somos hijos e hijas de Dios, y nuestra seguridad no está en ningún gobierno terrenal. Nuestra seguridad está en un reinado eterno, que es Cristo. Este reino eterno del cual ya podemos gozar de sus bendiciones, ya podemos acceder al Padre. Entonces yo no actúo de manera indiferente tampoco a lo que está pasando, claro, porque además Dios nos está mandando a hacer luz. Todo va a ser una muy buena oportunidad para compartir el Evangelio. Para algún hermano o hermana que quizás se sienta especialmente complicado en estos tiempos, agobiados, inseguros, con temor, recordémosles que no tenemos de qué temer. Es lo que yo me recuerdo también, porque a veces pasa en las redes sociales, estamos bombardeados de información, en la televisión, en distintas partes. Volvamos a la Escritura, volvamos nuestra mirada a la cruz, al Señor, y que Él ya sabe quién va a ser el presidente el 19 de diciembre, que por lo demás es mi cumpleaños ese día. Justo la segunda vuelta, más. Pero bueno, el Señor ya sabe, ya está cortado el queque por el Señor. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Descansamos en que la buena voluntad del Señor se va a ejecutar y que Él es soberano, ¿ya? Y que tenemos que reflejar a Cristo en las conversaciones más difíciles, incluso cuando tenemos que pedirle mucha paciencia al Señor y mucho amor, que desbordemos amor, pero el Señor lo va a proveer. Si lo pedimos, el Señor lo provee. Creámosle al Señor de verdad. Entonces, todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra debería impactar también en el valor que nosotros le otorgamos a nuestras posesiones aquí en la tierra. Todo lo que yo les he mencionado, porque todo se va a acabar, todo se va a marchitar, ¿ya? Deshacer, menos el Señor y sus bendiciones para siempre. Entonces, ideas para concluir. El único digno de alabanza, gloria y honra es Dios. En Cristo somos elegidos, adoptados, redimidos, perdonados. El Señor muestra las riquezas de su gracia por medio de su infinito amor y misericordia para con nosotros por medio de Cristo. Vivamos entonces en continua adoración a nuestro Señor, el autor de la vida y soberano de todas las cosas. Bendito sea nuevamente su nombre por la eternidad. Vamos a orar, chiquillos. Señor amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por estas bendiciones espirituales, Señor, eternas, seguras, como mencionábamos. Gracias por tu palabra, gracias por este ánimo. Gracias, Señor, por reenfocarnos, por llevarnos nuevamente a ti. Señor bendito, te rogamos que siempre, todos los días, nos dirijamos a ti con acción de gracia. Señor, que quites también la queja de nuestro corazón, que vivamos agradecidos por la obra maravillosa que has hecho por medio de tu Hijo amado. Gracias por la salvación, Señor. Permite que vivamos gozosos constantemente de haber sido elegidos, de haber sido adoptados, de haber sido liberados de la esclavitud, Señor, y perdonados. Gracias te damos, Padre Celestial. Ayúdanos también, y te pido por todos mis hermanos y hermanas que quizás todavía tienen esa dificultad de relacionarse contigo como Padre por las experiencias quizás dolorosas que han tenido en sus propias vidas, Señor. Que confíen en ti, Padre, porque tú todo lo restauras, todas las cosas las haces nuevas, Señor. Que confíen en ti, Padre Celestial, y gracias por todas tus bendiciones y amor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén.